¿Se ha dado cuenta alguna vez de cuál es el versículo más impactante de toda la Biblia? ¿Existe un escrito capaz de remodelar tu percepción de la existencia, de sus dificultades y, quién sabe, incluso del cosmos? El primer versículo de Juan no es solo una frase, sino una contraseña que abre la puerta para comprender quién es Dios, quiénes somos nosotros y en qué consiste nuestro viaje. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en este impactante pasaje que declara: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y era Dios. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo pueden estas palabras dar un giro a tu vida hoy, ahora mismo? Sumerjámonos juntos en la sabiduría que Juan 1:1 saca a la luz, desentrañando peliagudas verdades sobre cómo empezó todo, quién es este Cristo y el gran plan de Dios para nuestra humanidad, incluyéndote a ti en esta danza cósmica. Tal vez estés enredado en dudas sobre tu papel en este teatro de la vida, o quizá te encuentres a la deriva en medio de las tormentas y la confusión del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez si el Creador del universo tiene realmente tiempo para preocuparse por mí? ¿Me espera un gran designio en este escenario de la existencia? En Juan 1:1 encontramos respuestas que iluminan el camino y siembran esperanza como nunca antes, y voy a decirte por qué no puedes apartar los ojos de él. En este clip, encontrarás 3 ventajas esenciales que pueden marcar la diferencia en tu camino espiritual y en tu crecimiento personal. A continuación, verás cómo el capítulo 21 de Juan está directamente entrelazado con la esencia divina. Piensa en pasar tus días abrazado por la certeza de que una fuerza divina que te ama con fervor creativo ha ideado una trama espectacular solo para tu vida. En segundo lugar, vamos a desmitificar cómo este texto demuestra que Jesucristo no es solo una presencia en el pasado, sino una leyenda eterna con un poder que no conoce límites. Él es la llave para abrir la puerta de tu mayor tormenta. Y, por último, descubrirás maneras de poner en práctica estas verdades en la vida cotidiana, ya sea en las encrucijadas de la vida, en los días apretados o incluso cuando estás de celebración. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en la pista de la vida, agitándote mientras los demás te observan como si fueras un artista de circo? Como si tu lucha fuera un mural en blanco, donde nadie puede ver los colores de tu dolor o los contornos de tus desafíos. Juan 1:11 plantea la idea de que el mismo Creador que diseñó las estrellas y los planetas está aquí a tu lado, como un amigo fiel, dispuesto a darte fuerzas y a iluminar el camino de la esperanza. Si eso te suena a algo que necesitas saber, entonces has encontrado el camino correcto. En este vídeo, vamos a profundizar en el encanto de estas expresiones, desentrañando el trasfondo histórico y espiritual que les dio origen y comprendiendo cómo han conseguido mantenerse a lo largo de los años como una verdad inquebrantable. Voy a revelarte algunas perlas prácticas para que puedas abrazar este mensaje de una forma intensa y que te cambie la vida. Este no es un clip más diseccionando un versículo bíblico, es una oportunidad para poner tu fe en la balanza, potenciar tu conexión con el Creador y descubrir la tranquilidad en medio del torbellino de la vida. Prepárate, porque si quieres descubrir por qué Juan 1:1 es un tesoro escondido, mucho más allá de unas simples letras en una hoja de papel, es hora de lanzarse de cabeza a esta aventura. La aventura en la que estamos a punto de embarcar te encenderá chispas de inspiración, te planteará retos y, sobre todo, cambiará tu forma de ver el mundo que te rodea. Y no olvides que este texto no es poderoso solo porque sea bello o esté lleno de poesía. Su verdadero poder reside en mostrarte quién es Jesús y cómo puede ser la estrella que guíe tu existencia. Quédate a mi lado hasta la última página, porque juntos vamos a desentrañar un enigma que quizá nunca se te haya pasado por la cabeza. Definitivamente, no querrás quedarte fuera de lo que está a punto de desarrollarse aquí. Al sumergirnos en las palabras de Juan 1:1, es esencial descifrar el escenario en el que se trazaron estas letras. No se trata solo de una frase suelta, es una vibrante invitación a un evangelio que ha sido esculpido minuciosamente para llegar al corazón de la gente de su tiempo y de las generaciones venideras. Pero, ¿quién era ese Juan y por qué decidió escribir de forma tan distinta a los demás evangelistas? Juan, vástago del linaje de Zebedeo y hermano de Santiago, fue uno de los compañeros más cercanos de Jesús, como si fueran 2 mitades de la misma naranja. Fue testigo de prodigios increíbles, tuvo la oportunidad de escuchar lecciones que reescribieron la trama de los tiempos y estuvo presente en ocasiones decisivas como la transfiguración y el huerto de Getsemaní. A diferencia de Mateo, que dirigió sus palabras al pueblo judío, o de Marcos, que puso el ojo en los romanos, o incluso de Lucas, que pensó en los gentiles, Juan es como ese amigo que no elige público, habla a todo el mundo. Su mensaje resonó en todo el cosmos. Quería que todo ser humano, independientemente de su origen, cultura o época, se diera cuenta de que Jesús no era un simple mortal, sino la divinidad en forma humana. Echemos un vistazo al público que Juan tenía en mente al escribir su evangelio. Los seguidores de Cristo navegaban por mares tormentosos.
Muchos eran perseguidos como ratas en un laberinto por sus creencias, mientras que otros se esforzaban por unir las lecciones del judaísmo con los nuevos caminos del cristianismo. Además, las ideas de los griegos hacían piruetas culturales, sacando a relucir el concepto de logos, esa especie de director de orquesta que rige la sinfonía del cosmos. Los judíos, en cambio, se subieron a la ola de la creación, viendo la palabra de Dios como una varita mágica, capaz de conjurar y revelar todo lo que nos rodea. Juan, bajo la batuta del Espíritu Santo, realiza una hazaña sorprendente. Entrelaza estas visiones y revela que el logos, la palabra, no es solo una idea reflexiva o una energía celestial, sino un ser humano de carne y hueso. De este modo, Juan sutura finamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando que el mismo Creador que dio vida al planeta también se ha entretejido en el tejido de la existencia humana para rescatar a la humanidad. Merece la pena señalar que Juan comienza su narración haciéndose eco de las frases de Génesis 1:1. En el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Lo hace a propósito, porque quiere que su público se dé cuenta de que Jesús siempre ha existido, que es un ser intemporal y que es la fuerza divina en la obra de la creación. En definitiva, Juan no se limita a contar historias o cuentos sobre Jesús, sino que pretende provocar cambios profundos en la vida de las personas. Más adelante, en el capítulo 8 y 31, lo deja muy claro. Estas palabras se han puesto por escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo disfrutéis de la vida bajo su bandera. Su idea era subrayar que Jesús es la solución a las preocupaciones más arraigadas de la humanidad. Comprender el trasfondo histórico y el propósito de Juan nos permite ver Juan 1:1 de una forma aún más impactante. No es solo un poema elegante, sino una declaración intrépida sobre la esencia de Jesús y su poder para cambiarlo todo, el pasado, el presente y el futuro. Cuando Juan escribió, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, dejó caer una bomba de conocimiento y reflexión. Eligió deliberadamente la expresión verbo o logos, en griego, como quien elige una estrella para iluminar algo que va más allá de épocas y culturas. Para comprender el alcance y la relevancia de esta decisión, debemos ahondar en el concepto de logos, tanto para los griegos como para los judíos de antaño. Para los antiguos griegos, el término logos representaba algo mucho más allá de una simple palabra cotidiana. En la antigua filosofía griega, el término logos simbolizaba la esencia del orden y la razón que rigen el cosmos. Pensadores como Heráclito, mucho antes de la llegada de Cristo, utilizaban esta palabra para referirse a la fuerza oculta que lo ordena todo, una especie de razonamiento divino. Para él, era esta lógica celeste la que hacía danzar el universo en perfecta sincronía. Juan era consciente de ello y al mencionar la palabra logos, se vinculaba a esta noción filosófica, pero sorprende aún más con sus actos. Juan revela que el logos no es solo un concepto vago o una idea sin rostro. De hecho, el logos es un individuo, alguien que se implica, crea, ama y trae la redención. A los griegos les dice, el razonamiento que anheláis es legítimo y responde al nombre de Jesucristo. Para los judíos, la noción de palabra era como una amistad íntima con la voz divina, donde cada sílaba bailaba en armonía con Dios mismo. Desde que las páginas comenzaron a llenarse, hemos visto cómo la palabra se revelaba como la varita mágica de Dios en la creación del universo. En los albores de los tiempos, el Creador diseñó el cielo y moldeó la tierra. ¿Cómo se ensució las manos el Creador? Exclamó, proclamó, que aparezca la luz. Y, como por arte de magia, apareció la luz. En la tradición judía, la palabra divina no era vista simplemente como una herramienta, sino como un reflejo de Dios mismo, rebosante de su poder y autoridad. Cuando Juan afirma que, en el principio era el Verbo, está comunicando a los judíos que Jesús es el Verbo en la carne, el que estaba al lado de Dios durante el acto de la creación, el que ha actuado desde el alba de los tiempos y que ahora ha venido al mundo para mostrarse de forma completa. El logos y el acto de la creación están intensamente entrelazados, resonando con las palabras del Génesis 1:1. En el principio dio Dios vida a los cielos y a la tierra. Juan nos propone volver a contemplar la obra maestra del universo. Desde una nueva perspectiva, comparte que la palabra siempre ha estado presente desde el principio, actuando como protagonista en la creación de Dios. En otras palabras, todo lo que existe, desde las galaxias que danzan en la lejanía hasta el más diminuto grano de arena, surgió gracias al Logos. En el versículo 6 del Salmo 33 se dice, «Los cielos fueron creados por la palabra del Señor, y todo su ejército por el aliento que salió de su boca». Esto indica claramente que la palabra es el verdadero poder creador. Ahora Juan nos dice que esa misma palabra se materializó y vivió entre nosotros. Pero, ¿qué significa eso realmente? El autor del cosmos no se presentó como un ser ajeno a nuestra historia,
sino como un compañero amoroso, deseoso de echarnos una mano en el camino de la vida, siendo el Logos un billete hacia la eternidad. La profundidad del mensaje de Juan 1:1 es como un rayo de sol que ilumina la oscuridad. La palabra no es solo un concepto, una idea o una energía celestial, sino Dios en persona, el que conecta con nosotros en este loco teatro que llamamos vida. Juan nos revela que, al sumergirnos en las letras sagradas, tocamos la esencia divina en su totalidad. Esta llamada es una invitación íntima. La palabra nos arrastra a un nuevo capítulo, a una existencia inmortal. Como bien proclamó Jesús en Juan 14,6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De este modo, el Logos no solo desvela la esencia de Dios, sino que también señala el camino de la reconciliación y la renovación de las almas. Juan 1:1 no es solo una apertura encantadora, sino una declaración audaz que rompe barreras y cambia el juego. La expresión que dio vida a todo está cerca de nosotros, invitándonos a desvelar el infinito y a experimentar un cambio que comienza ahora mismo y se extiende eternamente. La llamada es objetiva. ¿Estás dispuesto a explorar el sentido de las cosas? En el primer capítulo de Juan, versículo 14, nos encontramos con uno de los pasajes más impresionantes de la Escritura. El Verbo se hizo carne y se instaló entre nosotros, y pudimos ser testigos de su majestad, una majestad que solo podía tener un Hijo único del Padre, rebosante de gracia y de verdad. Juan nos lleva al punto culminante de su presentación. No está hablando de un concepto etéreo o de una idea trascendental que siempre se nos escapa. Comenta que la misma expresión que dio vida al cosmos, que estuvo junto a Dios y es, de hecho, Dios, tomó la forma de un ser humano. Se sumergió en el infinito y en la eternidad, adornado con carne y sangre, viviendo entre nosotros de una forma tan tangible como nosotros dos. ¿Por qué decidió el Creador ofrecer un espectáculo tan insólito? Profundicemos en la verdadera esencia de lo que es esta encarnación y por qué fue tan vital para la salvación de la humanidad. La encarnación apareció en el mundo para revelar quién es Dios. Antes de este gran acto, Él ya se había manifestado de diversas maneras. Habló a los profetas, obró milagros y dejó sus huellas en la obra de la creación. El Salmo 19:1 nos recuerda que los cielos celebran la magnificencia de Dios y los cielos imprimen su creación, pero reconozcámoslo, estas manifestaciones no fueron suficientes para que la humanidad comprendiera la totalidad de lo que Dios realmente representa. En la encarnación, Dios no se limitó a enviar una epístola, sino que se vistió de palabras y se convirtió en el mensaje mismo. Jesús es la máxima manifestación, porque cuando le miramos, vemos a Dios en su totalidad. Como bien subrayó Pablo en Colosenses 1:15, es la fotografía del Dios que no se puede ver. En otras palabras, Jesús vino para que pudiéramos ver, tocar y comprender a Dios de una forma nunca imaginada, caminando a nuestro lado. Jesús mostró la majestad del Padre no como alguien lejano o inaccesible, sino a través de gestos de afecto, amor, perdón y fuerza. Devolvió la salud a los enfermos, tendió sus brazos a los excluidos y encendió una luz de esperanza en el corazón de los que estaban perdidos a la deriva. Cada movimiento de Jesús era como un susurro del corazón divino. ¿Por qué decidió el Todopoderoso vestirse con la piel de un ser humano? El apóstol Pablo, en Filipenses 2:6-8, revela que Jesús, aun siendo divino, decidió despojarse de su majestad y adoptar la apariencia de un siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Pero, ¿por qué es esto necesario para salvar la rueda de la humanidad? Desde los albores del paraíso, la desobediencia levantó un muro entre la humanidad y el Creador. Esta división generó una muerte del alma, un sello de condenación y un precipicio tan profundo que ninguna buena acción podía cruzarlo. El Creador, en su pureza divina, no podía hacer la vista gorda ante la maldad humana, pero en su infinita compasión, quiso que las criaturas no se enfangaran en el fango de la soledad. La idea divina era que se produjera un acto impecable de entrega para saldar la cuenta de los pecados, pero ningún ser humano podía asumir esa responsabilidad, ya que todos estaban atascados en el fango del error. Solo el Creador podía salvar a la raza humana, y eso es exactamente lo que hizo al revestirse del cuerpo humano. Al ser inmaculado, Jesús pudo convertirse en el sacrificio ideal, cambiando su vida por la nuestra. Para conectar con nosotros, Jesús se vistió de piel humana y se bañó en nuestras emociones, conociendo de primera mano la rutina de la vida. Probó el hambre, afrontó la sed, nadó en la fatiga e incluso se sumió en la tristeza. Atravesó tormentas, fue seducido y acabó apuñalado por la espalda, sufriendo como si estuviera perdido en un laberinto sin salida. En Hebreos 4:15 encontramos la afirmación: no tenemos un sumo sacerdote que ignora nuestras debilidades, sino uno que, como nosotros, se enfrentó a muchas tentaciones, pero salió indemne del pecado.
Esto significa que Jesús conoce profundamente nuestras tribulaciones, es consciente de nuestras heridas, incertidumbres y batallas. Al encarnarse, no solo nos salvó, sino que también nos reveló que Dios es un papá amoroso, deseoso de estar cerca de sus hijitos. Para iluminar el camino que lleva de vuelta al Creador, Jesús nos trajo la lección de que la salvación no reside en ceremonias o actos nobles, sino en conectar con Él. Como bien dijo en Juan 14,6, yo soy el camino, la realidad y la esencia de la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando Jesús se hizo carne, se convirtió en el puente que nos conecta con Dios, haciendo su morada entre nosotros, un Dios que está aquí, junto a nosotros. La expresión habitó entre nosotros, en el texto original griego, evoca la idea de acampar, como un verdadero campista divino, lo que es muy significativo. Esto nos recuerda el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde Dios se instalaba entre los israelitas. Sin embargo, con la encarnación, Dios no se ha quedado en un rincón, sino que se ha extendido entre nosotros, a disposición de todos. Esta novedad es como un huracán de empatía. El Señor del Cosmos no es un viejo gruñón, lejano e indiferente, sino el Emmanuel, Dios entre nosotros, caminando por nuestras calles, hablando nuestro idioma y amándonos con un afecto tan inmenso que dio su propia vida por nosotros. La encarnación es la mayor demostración de que el Creador no tiró la toalla. Se vistió de humano para estar más cerca de nosotros, rescatarnos y revelar su verdadera esencia. El Verbo se hizo carne no solo para habitar entre nosotros, sino también para entablar amistad y allanarnos el camino hacia la eternidad. Juan 1:14 nos invita a darnos cuenta de que el Creador que decidió instalarse entre nosotros sigue acompañándonos en nuestro camino cotidiano. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrirle las puertas de tu corazón y dejar que se instale en él? Juan 1,1 va mucho más allá de un mero discurso religioso. Es una llave mágica que abre las puertas a una vida renovada, resonando con fuerza desde las páginas sagradas hasta nuestros días. Entender que Jesús es la voz que resuena, el Creador del infinito que decidió formar parte de nuestro camino, ha transformado narrativas, levantado almas y dado sentido a la vida de quienes se pierden en las sombras de la desesperanza. En este espacio, vamos a profundizar en cómo esta percepción moldeó destinos hace mucho tiempo. Vamos a reflexionar sobre lo que representa en el presente y también vamos a hacer una invitación a ponerla en práctica en nuestro viaje. Las Escrituras están llenas de historias de vidas que dieron un vuelco gracias al poder de la palabra. Entre estas historias destaca la de María Magdalena, cuyo camino se renovó totalmente cuando se encontró con Jesús, la palabra misma. Era una mujer marcada por un pasado de errores, pero cuando conoció a Jesús, experimentó una transformación y se convirtió en uno de sus más fieles seguidores. María encontró en el Verbo encarnado la bendición que se le había escapado a cada paso. Un caso notable es el de Nicodemo, un fariseo que vagaba en busca de soluciones a la encrucijada de la vida eterna. En el tercer acto de Juan, se encuentra con Jesús en las horas nocturnas y escucha un mensaje capaz de invertir su realidad. Tienes que nacer de nuevo, le dice Nicodemo, y esta intuición desencadena en él una transformación tan intensa que más tarde será uno de los que cuiden del cuerpo de Jesús tras la crucifixión. Estos relatos indican que Juan 1:1 es mucho más que una simple declaración sobre la naturaleza divina de Cristo. Se trata de un Dios que abraza a todos, desde los que viven en los márgenes hasta los poderosos. Al recorrer los pasillos de la historia, nos damos cuenta de cómo Juan 1:1 también encendió la llama de importantes movimientos de fe. Un ejemplo es San Agustín de Hipona, una de las mentes cristianas más grandes que han pasado por esta tierra. Agustín navegó por mares de pecado y confusión espiritual, pero cuando se topó con las verdades del Evangelio, ancló su alma en Cristo y encontró la ansiada tranquilidad. Mencionó a Jesús como la esencia que da vigor y entregó su vida diaria a difundir las enseñanzas de la palabra sin fin. Otra historia interesante es la de John Wesley, comandante de la tropa metodista. Contó cómo su existencia dio un giro radical cuando se dio cuenta de que Jesús era mucho más que un personaje de los libros de historia o un moralista. Era la esencia viva de la palabra, siempre presente y en plena acción. Esta toma de conciencia llevó a Wesley a recorrer el mundo, compartiendo y transformando existencias con el mensaje evangélico. Comprender que Dios es la palabra revela verdades profundas que pueden dar un vuelco a nuestra visión. En primer lugar, nos muestra que Dios no es un artista lejano que pintó un cuadro del universo y se fue a tomar un café. Es el Dios que está entretejido en nuestras historias, que comprende nuestras heridas y que quiere caminar de la mano con nosotros. En segundo lugar, esto significa que tenemos un pase VIP para acceder al Creador, como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, el Verbo, es el vínculo que nos une al Señor. No es necesario recurrir a intermediarios ni a complicados ornamentos.
Podemos acercarnos a Dios con toda certeza, porque sabemos que Él está siempre a nuestro lado. Por último, descubrir que Dios es la palabra misma ilumina nuestro camino y da sabor a la vida. Hemos sido llamados a recorrer un camino que refleja la grandeza de Dios, del mismo modo que Jesús iluminó la majestad del Padre. Esto nos provoca a amar como Él amó, a servir como Él sirvió y a vivir de un modo que indique su presencia, un Dios que es un soplo de aire fresco, siempre cercano y al alcance de todos. Juan 1:1 revela que Dios no es un mero espectador encerrado en su burbuja. Al contrario, es como ese amigo que siempre está cerca, participando activamente en nuestros viajes y accesible a cada paso del camino. Esto significa que, sean cuales sean las tormentas a las que te enfrentes, la palabra es tu fiel escudera. Cuando la marea de la vida no parece cooperar, no olvides que la misma palabra que hizo danzar el cosmos también echa una mano a todo, incluso a ti. Si sientes que estás lejos de Dios, recuerda que Él ya ha dado el primer paso hacia ti. Lo único que tienes que hacer es dejar que tu corazón sea la puerta de acceso a Él. Juan 1:1 es como una varita mágica que cambia la vida, pues presenta a un Dios amoroso, que corre tras nosotros y nos ayuda a arreglarnos. La pregunta que queda es, ¿cómo te afecta hoy esta realidad? ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra cure tus heridas, transforme tus incertidumbres en fe y tu vida en un espejo de la gloria divina? Esa es la invitación de Juan. Abre tus brazos al mensaje y siente la magia del cambio que solo Él trae. El primer versículo de Juan no es solo una frase poderosa, sino un recordatorio muy especial de que Dios ha estado dirigiendo el espectáculo desde el principio de la historia. Antes de que el universo pusiera un pie en la puerta, Él ya estaba ahí fuera. No solo dio vida a todo lo que vemos y no vemos, sino que sostiene cada rincón del cosmos con un hilo invisible de su palabra. Esta palabra se hizo carne y comenzó a vivir entre nosotros. En medio de nosotros, la esencia divina se desvela, revelando el amor y la majestad de Dios. Ahora, párate a pensar, si el Verbo era Dios, ¿cómo le permites manifestarse en tu vida hoy? Él no es solo el arquetipo de la creación, sino también el compañero que camina a tu lado, queriendo transformar tu camino. Para ello, tienes que hacer una elección, tienes que hacer sitio en tu corazón. Deja que la palabra ilumine los rincones más oscuros de tu existencia y se convierta en el corazón palpitante de tus decisiones y aspiraciones. Tal vez estés lejos de Dios, tal vez el frenesí de la vida cotidiana, las batallas internas o las incertidumbres hayan cavado un abismo entre vosotros. Pero no lo olvides, el Verbo que dio vida al cosmos decidió tomar forma humana para estar cerca de ti. Tiene un mapa de tu corazón, conoce al dedillo tus miedos, tus tropiezos y tus esperanzas, y sin embargo te ama con una intensidad que hace que hasta el sol parezca tímido. Si nos atenemos al versículo Juan 1:1, es que Dios está siempre en movimiento y a nuestro lado, interesado en cada detalle de tu vida, ya sean tus penas o tus sonrisas. No quiere ser solo una silueta perdida en el horizonte o una vaga idea, sino que quiere establecerse como tu Dios, el corazón palpitante de tu vida. ¿Qué tal si concluyes este momento con una oración especial? Estés donde estés, cierra los ojos, abre las puertas de tu corazón y únete a mí en oración. Oh Señor, alzamos nuestras voces en señal de gratitud, porque tú eres la palabra que nunca se apaga, la divinidad que existía antes que todo y decidió hacer de nuestro medio su hogar. Te damos gracias por haberte hecho carne para abrazarnos, amarnos y rescatarnos. Hoy nos damos cuenta de que en muchas ocasiones hemos intentado navegar solos, lejos de ti, pero comprendemos que es tu compañía la que necesitamos para colorear nuestra existencia. Oh Verbo divino, ven y remodela nuestros corazones, enciende nuestras inteligencias con tu luz genuina, vigorízanos con tu bondad y transforma nuestros pechos en un acogedor refugio tuyo. Que caminemos esparciendo por el mundo el resplandor de tu grandeza y la dulzura de tu afecto. Ponemos nuestras existencias en tus poderosas manos, creyendo que, desde el principio de los tiempos, tú has sido el director de este concierto y seguirás dirigiendo hasta la última nota. Por el poder del nombre de Jesús, la esencia que tomó forma humana, elevamos nuestras oraciones. Bendiciones. Juan 1:1 no es una frase polvorienta del pasado, sino una nota eterna que nos invita a explorar al Creador que moldeó nuestras vidas, nos rescató de los problemas y quiere que bailemos una nueva melodía de transformación. Hoy te invito a bailar a la luz de esta revelación. Deja que la palabra sea algo más que un pensamiento en tu cabeza. Conviértela en la energía que mueve tu existencia. Recuerda que, al igual que la palabra estaba allí al principio y permanecerá hasta el final, camina a tu lado, empujándote en cada paso de tu aventura. Que bailes al son de esta convicción y que tu camino sea un espejo de la palabra en movimiento.